Ya identifica. Ya saben quién es. Exactamente. El día de hoy estamos listos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pregunta para cada uno el día de hoy es: ¿a qué vamos nosotros o a qué fuimos nosotros a la escuela? ¿Qué fuimos? Unos me van a decir que a aprender y es excelente, otros van a decir que a noviar. ¿Pero a qué fuimos a la escuela? Por lo regular fue aprender. La pregunta: ¿has aplicado lo que aprendiste? Muchos no. A lo mejor tú me vas a decir: así yo no tengo una carrera, pues. Yo no tengo una carrera como abogado, como contador, etcétera, etcétera. No la tengo. Entonces no he aplicado lo que aprendí. Bueno, pero el objetivo principal de cuando tú vas y aprendes es aplicar aquello que aprendiste en alguna área de tu vida. Ya sea en el trabajo, algunos que odian las matemáticas van a decir: las derivadas, ¿en qué las puedo aplicar? O el álgebra, ¿en qué lo puedo aplicar? Tiene su aplicación, pero hoy no vamos a entrar en ese tema, sino que quiero llevarte a este punto de cuando tú aprendes algo, por lo regular es para ponerlo en práctica, para usarlo, no solamente para guardarlo, no solamente para retenerlo o solamente para presumir que lo sabes. Es porque es algo de utilidad para tu día a día, algo que va a servir en algún momento de tu vida. Y entonces dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y aunque no, y si no se olvida, pues obviamente pues porque lo estás poniendo en práctica. Entonces el día de hoy tenemos un sermón titulado ¿En dónde estás construyendo? Y usted me va a decir: es que yo tengo un terrenito por allá. No. ¿En dónde estás construyendo tu vida? ¿Dónde? Muchas veces nosotros podemos construirla en base a lo que vemos, en base a lo que nos enseñan nuestros padres, irla edificando en base a lo que creemos que es lo correcto, y la podemos edificar, podemos construir nuestra vida de esa forma y con esas bases. Pero hoy vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿En dónde estás construyendo? Y Jesús tiene una plática, una parábola con sus discípulos, capítulo 7, versículos 24 al 27. Vamos a ir rápido porque el día de hoy tenemos Santa Cena, tenemos domingo de comunión, así es que vamos a avanzarle rápido. Dice el libro de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 24. El que escucha, dice Jesús, lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme, o sea, sobre una roca. Vino la lluvia y vino el agua de los ríos, subió mucho, y el viento sopló fuerte contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Versículo 26. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona que construyó su casa, una persona insensata, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Y cuando Jesús habla de dos clases de personas, la pregunta se agudiza para nosotros y es: ¿dónde estamos construyendo? Y ahí puedes ver dos personas: una persona que construye sobre un fundamento firme, sobre un fundamento sólido como es piedra. Otra persona fundamenta su casa sobre la arena. Tal vez dijo: voy a tener la casa a pie de playa y va a estar muy bonita y se va a ver increíble, y voy a despertar y voy a ver las gaviotas y voy a ver el amanecer de primera mano, pero aquí la voy a tener.
pero construyó sobre la arena. Y dice que cuando vienen los vientos fuertes, todo aquello se desvanece, se destruye. Pero hay una persona que construye sobre un fundamento sólido, y sobre ese fundamento sólido, cuando sopla el viento, cuando sube el agua, es inamovible. Creo que vamos al punto que te quiero llevar, y es: ¿dónde estás fundamentando tu vida espiritual? Tal vez tú hiciste tu casa, tal vez ya la adquiriste construida, y luego de construida te das cuenta de algunas cosas que le hicieron mal, y puedes ver aquí en las calles de atrás, los que vivimos aquí en la colonia, podemos ver cómo empiezan a preparar el terreno para construir. Mi esposa sabe más de eso por ser arquitecta, desde el estudio de suelo, la compactación, para poder construir una casa y que no se derrumbe, que sea firme. Yo te quedo mal, yo solamente miro costos, yo soy contador, entonces yo miro lo que cuesta la casa y me asusta, y no le quiero entrar a las remodelaciones ni nada. Creo que más de uno se asusta a veces con los costos. Entonces ella analiza todo lo que es la compactación del terreno, si realmente se puede construir ahí o no, si hay algo que en algún momento corra, ella le llama un río o algo de agua abajo, ¿cómo se llama? Mantos acuíferos. Si hay algún manto, si tú construyes sobre eso, tarde o temprano ese manto va a ir rascándole, y de repente vas a tener un socavón. Y en Nuevo Laredo no existen los socavones, no pasa. Tienen un excelente estudio de la tierra que nunca pasa eso. Entonces imagínate, pavimentas, vamos a hablar así del gobierno, pavimentas sobre el terreno que no estudias, y tarde o temprano se va a hundir con las lluvias, que tampoco afectan a Nuevo Laredo, aunque sea 5 minutos, nunca se inunda. Entonces, como sucede eso, se abre la tierra y pierdes lo que tú tengas construido. Por eso es muy importante hacer el estudio de suelo para poder construir una casa. Y de repente, cuando peleas con la humedad en la casa, creo que más de uno de aquí peleamos con la humedad, te das cuenta que hay algo que no hicieron allá abajo cuando empezaron a fundamentar la casa, empezaron a construirla, y te das cuenta que ese problema la mayor parte del tiempo lo vas a tener. Y empiezas a ver las cuarteaduras y sabes que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque no se trabaja de la forma correcta. Y así es la vida espiritual de las personas. Cuando tú no la construyes sobre un fundamento sólido, sobre un fundamento que esté bien definido. Y cuando Jesús habla de esto, nos está diciendo que cuando tú obedeces las enseñanzas que Él te da, dice, eres un hombre prudente que fundamenta o que construye su casa sobre un fundamento sólido, sobre un fundamento inquebrantable. Tu vida espiritual, ¿dónde está construida? Porque si está construida en las modas, porque a veces somos de modas, y te voy a decir, de repente somos de modas, y hablando en el plano espiritual o de iglesia, de repente seguimos a algunas personas en redes sociales, y a veces ni siquiera es la enseñanza que viene en la Biblia, pero como son buenísimos para hablar, te quedas anonadado, te quedas enamorado de cómo habla. ¡Wow! Es que tiene tanta sabiduría. Y a veces fundamentas tu vida sobre una persona. Y te recuerdo que las personas tienden a fallar, tienden a equivocarse. Hace tiempo, algunas personas, una denominación que estaba muy basada en sus pilares, y los pilares de esa iglesia o de esa denominación eran los pastores que tenían. Y es una denominación grande, no voy a mencionar el nombre ni de los pastores ni de la denominación, pero eran de esos, voy a llamarlo así, eran de esos viejones que sacan libros y libros y libros y edifican a la iglesia. Y todo su movimiento estaba sobre los hombros de ellos. ¿Qué pasó? Que un día les descubrieron algunas cosas. Dicen que nada quedará oculto, que no quede por saberse. Les descubrieron algunas cosas y toda la denominación
se fracturó, porque sus bases, sus fundamentos tenían errores humanos. Ahora, algunos los juzgaron. En mi caso yo no los juzgo, porque como somos seres humanos tendemos a fallar y a decepcionar a las personas con lo que hacemos, con lo que decimos, incluso a veces con lo que pensamos, y que lo pensamos en voz alta, que ese es el problema. Entonces llegamos a lastimar, llegamos a desilusionar a quien fundamenta su vida de fe o su espiritualidad en una persona. Y Jesús dice: por favor, ustedes que sean las personas que cuando escuchen mis enseñanzas, hablando Jesús, no hablo, hablando Jesús, que escuchan mis enseñanzas, ponlas en práctica. Porque eso es lo importante, porque sobre esa verdad de la palabra de Dios, tu vida se empieza a edificar, se empieza a levantar. Jesús llama o nos dice la importancia de escuchar, porque dice: el que escucha mis enseñanzas, el que las escucha. Pastor, ¿y dónde las escucho? Primeramente, las lees en la palabra de Dios, en la Biblia. Segundo, las escuchas en el lugar donde te congregas. Dice, y puedes decir: wow, las enseñanzas de Jesús son increíbles. Me encanta cómo Jesús habla. Oh, sentí bien bonito lo que Jesús dijo. Está haciendo algo en mi corazón. Pero si tú no las pones en práctica, de nada va a servir. Y lo menciona Jesús. Jesús nos da la importancia de escuchar, pero sobre todo, más allá de escuchar, es obedecer lo que Jesús te enseña, ponerlo en práctica. Por eso la pregunta inicial: cuando ibas a la escuela, cuando vas a la escuela, vas a aprender, vas a escuchar, pero eso que escuchas, eso que aprendes, es para ponerlo en práctica en algún momento. No solamente para quedarte con ese conocimiento. Y aquí había gente que se acercaba a Jesús y que lo escuchaba y que estaba enamorado de las enseñanzas de Jesús, pero le costaba mucho en su corazón ponerlo en práctica. ¿Y qué enseñanza de Jesús te gustaría que ellos se les complicaba poner en práctica? Había una muy sencilla. Cuando alguien le dice: quiero heredar la vida eterna, dice: bueno, vende todo lo que tienes. Te quiero seguir. Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice: y se entristeció dentro de sí. Ahora, ¿Jesús necesitaba el dinero? No. ¿Jesús quería que realmente se desprendiera de todo y lo regalara a los pobres? Algunos afirman que sí. Otros afirman que Jesús estaba probando el corazón del muchacho, a ver si era capaz de soltar lo que tenía. Y ahí se dio cuenta que él amaba más sus posesiones que el querer seguir a Jesús. Entonces, escuchó sus enseñanzas, le gustaba lo que Jesús enseñaba, que tenía como un anhelo de seguirlo. Pero qué difícil era pasar de la palabra a la acción. Y a muchos de nosotros, y no es que a todos, y me incluyo, nos cuesta pasar de la palabra a la acción. Podemos venir y escuchar un mensaje súper padre, súper bonito, y salir de aquí bien tocados, pero al cruzar la puerta es difícil ponerlo en práctica. Podemos hablarte de paciencia. Dios produce paciencia, y podemos gritar amén a la paciencia, pero saliendo aquí en la entrada de la colonia donde empieza el 1 y 1 y que nadie se respeta, se va la paciencia. Se va 2, 3 pitadas y 2, 3 cortes, y un Dios te bendiga y te guarde con tonadita. ¿Por qué? Porque te molesta que otra persona no respete. Pero salimos hablando de paciencia, pero no ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña. Ahora, si yo te digo en este momento, cuando Jesús dice que cuando alguien te daña, pongas la otra mejilla, ¿realmente la vas a poner? Yo te puedo decir que yo lo voy a pensar, y más de uno lo va a pensar, y más de 2 se la va a regresar. Oye, porque es difícil. Escuchas a Jesús y ves que te enseña y le dices: no, espérate, ¿por qué? Yo dejado no soy. Por eso Jesús dice: preocúpense
por poner en práctica todo lo que les enseño. Pastor, ¿que eso no sería ser sumiso? ¿Doblegarse? ¿Tragarse el orgullo, pastor? Pues sí. ¿Crees que Jesús no se pudo bajar de la cruz cuando lo estaban crucificando? ¿Crees que cuando le dieron latigazos no se pudo haber volteado, quitado el látigo y regresársela? Sí podía, tenía el poder, tenía la autoridad. Es más, pudo haber pedido auxilio a Dios Padre y hubieran llegado ángeles. Y aquel que lo latigó, le hubieran cortado la mano, no sé qué le hubieran hecho. Lo pudo hacer. Pero aguantó firme, aguantó como macho. Y lo aguantó por amor. A ti, a mí. Sin importar si un día tú ibas a escuchar y no ibas a obedecer, o si ibas a escuchar y si ibas a obedecer. Lo hizo por amor. Y nos enseñó con el ejemplo. Pudiendo haber reaccionado de una forma distinta, no lo hizo. Y nos enseña a llevar una vida de amor a Dios, de amor al prójimo. Y algunos decimos en son de broma, qué difícil es amar al prójimo porque no coopera. Y es cierto, muchos no cooperan. Pero si nos volteamos o nos ponemos en un espejo, nos vamos a dar cuenta que nosotros tampoco cooperamos mucho, que digamos. Es bien bonito cuando se trata de alguien más, pero cuando se trata de nosotros, no, y luego decimos, Dios está trabajando en mí. Sí, eso debe de ser. Por eso todavía actúo así, que Dios está trabajando en mí. Pero Él tiene que ser diferente. No coopera y no lo voy a amar. Poner las enseñanzas de Dios o de Jesús en práctica. Algunos escuchamos e ignoramos. Otros escuchamos y ponemos en práctica. Y yo me atrevo a decirles que a veces combinamos las dos. A veces sí ponemos en práctica y a veces ignoramos. Pastor, ¿y por qué hacemos eso? Porque ignoramos lo que no nos conviene y ponemos en práctica lo que sí nos conviene. Y agarramos las enseñanzas de Jesús como el buffet chino. Usted dice, voy a la iglesia, pagué mi entrada, busco, abro la Biblia, leo, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto es para el vecino, esto definitivamente es para el vecino. Y cuando tú piensas que eso es para el vecino, es lo que más necesitas tú. Nada más que es más fácil pasar la responsabilidad y a veces la culpa a alguien más. Y decir, se trata de ellos, no de mí. Y Jesús dice, tranquilo. Tú necesitas poner en práctica, pasar de la audición a la acción, vivir una vida de fe y obediencia. Si escuchas y pones en práctica y fundamentas tu vida sobre una base sólida e inquebrantable, dice, cuando venga la tormenta, nada te va a mover. Por eso la pregunta una vez más, ¿dónde estás construyendo? ¿Dónde? ¿Sobre un hombre o sobre la palabra de Dios? Bien sencillo, son dos opciones solamente. ¿Dónde construimos? Te puedo hablar en experiencia personal. Algunas ocasiones en mi pasado llegué a construir mi fe en base a los hombres. Ay, pastor, en base a los hombres. Bueno, los hombres de Dios. En base a eso, en base a lo que ellos decían, en base a lo que ellos ponían sus reglas. Y construía mi base de fe en lo que ellos decían. Pero cuando empiezas a escudriñar este libro, llamado Biblia, te vas dando cuenta que el fundamento de nuestra vida está en estas páginas, independientemente de la traducción que utilices. El fundamento es este. Sobre esto edificamos nuestra vida espiritual. Que hay pastores, que hay sacerdotes, que hay ministros que te le explican, dicen por ahí, la mastican y para que la podamos entender. Sí, es cierto. Pero no deja esto de ser el fundamento de nuestras vidas. A veces nuestra fe está fundamentada en lo que papá y mamá nos han enseñado. A veces, muchas de las ocasiones de forma correcta, otras ocasiones de forma incorrecta, pero ese es el fundamento de nuestra vida espiritual.
Pero el día de hoy, tú y yo estamos en este lugar para aprender a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, fundamentarla en Jesús. Porque cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, si tú estás fundamentado en esto, nada te va a mover. Nada. Puede subir el agua, menciona Jesús. Puede subir el agua de los ríos. Puede venir una tormenta demasiado fuerte. Dice, pero tu vida, como está cimentada en la roca que es Cristo, no se va a mover. Es una fe inamovible, inquebrantable, porque sabes en quién te fundamentas. Ahora que va a haber días difíciles, que va a haber días donde la vamos a regar, sí va a haber esos días. Un albañil se equivoca cuando está construyendo. Y por eso hay un arquitecto o un ingeniero que tiene un plano y le dice, te equivocaste. Y en este momento tú no tienes un arquitecto físico para tu vida espiritual, pero tienes al gran arquitecto que dejó escrito a través de la inspiración de Dios para los hombres un libro donde tú puedes encontrar la guía diaria para tu vida, para fundamentarla en roca sólida. Y si hay algo que te equivocas, tú vas a la Biblia, tú incluso hasta recuerdas pasajes que has leído cuando la cajeteas, dices por ahí. Cuando te equivocas, hay algo que te redarguye en tu corazón y dices, bueno, yo recuerdo que la palabra de Dios dice lo siguiente. Ya te equivocaste, pero recuerdas lo que has leído, recuerdas lo que has aprendido. Y entonces dices, vamos a quitar esto que está mal y vamos a volver a poner. Reconstruyes en el momento que la obra va en proceso. Tienes un gran arquitecto como lo es Dios, que te ha dado todo el plano para que tengas una vida fundamentada en Él. No en la arena. Cuando la fundamentas en la arena, en modas, en hombres, en tu propia opinión, porque a veces nos encanta ser sabios en nuestra propia opinión y fundamentamos nuestra vida espiritual. O en eso una vez, hace como aproximadamente 4 o 5 años, un joven me dijo, pastor, quiero aprender a leer la Biblia. Y me pidió un libro que leyera. Yo le dije, lee Proverbios. Te soy sincero, no, en ese tiempo yo no le podía decir, pues lee esto, sino por ciertas circunstancias que yo conocía o que conocía de él. Yo le dije, pues empieza por Proverbios. Le iba a ayudar mucho a ese joven leerlo, por el tipo de consejos que viene ahí. Y me dijo, ok, pastor, va. Dije, cualquier duda me marcas, me mandas mensaje. Sí, no se preocupe. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y nunca me preguntaba nada. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo vas con el libro de Proverbios? Pastor, ya lo terminé. Qué padre. Oye, ¿cómo te fue? Bien. Oye, ¿tuviste alguna duda? Sí, muchas. ¿Y luego? Los busqué en Google. Le dije, ¿Google te solucionó? Sí. Ok. Ya no discutí, pero por dentro traía una revolución de que lo quería así agarrar como lo menos Simpson al mar, agarrarlo del cuello. Me las contestó Google. Ok, está bueno. Entonces, cuando yo tengo una duda, también voy a Google, he buscado cosas en Google. Don Google, dice. Don Google. Y te salen diferentes respuestas de diferentes denominaciones. Una vez no me di cuenta, eran las primeras veces que investigaba algo que no lograba comprender. Y me llevó, creo que a un sitio de musulmán, del Islam, y me estaba hablando de Mahoma, me estaba hablando de otras cosas que tiene que ver con la Biblia. Salen resultados que si tú no tienes un conocimiento de lo que es la Biblia, vas a agarrar el primero que sale
Incluso te dan, creo que el que más visitan es el primero que te ponen ahí al buscar algo. Entonces, si fundamentas, ahora sí voy con esto, si tú fundamentas tu fe en Google, ¿a dónde te va a llevar? Tengo dudas, voy a Google. Algunos más de la vieja escuela van a decir, tengo una duda, doblo rodilla, oro al Señor y que Dios me revele. Esa es la mejor fuente. Esa es la mejor fuente. Y le llamamos vieja escuela porque nadie lo quiere hacer, o nadie lo queremos hacer hoy en día. Le llamamos vieja escuela a los que se arrodillan, los que le piden revelación a Dios, los que consultan antes de tomar una decisión, lo consultan con Dios en oración, y dicen, están pasados de moda. Cuando toma una decisión, déjale preguntar a Google. O le dices, oye Siri, búscame esto. Y ya Siri te lo busca. Ahora con la IA. Si fundamentamos nuestra vida sobre todo eso, cuando vengan los problemas difíciles, nuestras vidas espirituales van a tambalear, nuestras vidas espirituales se van a cuartear, se van a desquebrajar, porque no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Y yo no checo el tiempo. Cuando no checo el tiempo, vuela. Si ignoramos las enseñanzas, construimos en terreno inestable. ¿Y las consecuencias cuáles crees que sean? ¿Qué va a pasar si los arquitectos e ingenieros que andan construyendo allá no hicieron el estudio del suelo? Y no rellenan y construyen. Se va a derrumbar. ¿Y la inversión? Pues ahí está, júntala bloque por bloque. Y luego cuando firmas el contrato de la casa te dicen que tienes como 30 días o 60 días para buscarle detalles, y tú la ves bien bonita, no, está bien construida, y no te das cuenta lo que hay abajo. Y a veces nuestras vidas están así. Por fuera estamos increíblemente. Incluso gente hasta nos puede decir, envidio tu vida, pero no saben en qué estás fundamentado. Eso es lo más importante. Más allá de la apariencia, más allá del exterior, ¿dónde está tu vida espiritual cimentada? ¿En Dios? ¿En la palabra de Dios? ¿O solamente en algo pasajero? Hay quienes fundamentan su fe en sus trabajos, que no está mal, no le estoy diciendo a la gente que no trabaje. Obviamente es bueno trabajar. La Biblia dice que el que trabaje que coma, y hay demasiadas opciones de trabajo. Pero si nuestra vida o nuestra fe depende de lo que yo puedo generar, estamos mal. Porque tu vida depende de Dios. Que tu vida depende de lo que Él haga en tu vida, de la forma en la que Él te fortalezca. Algunos en sus posesiones, como el muchacho que les ponía el ejemplo, que decía, quiero seguir a Jesús, te quiero seguir. Tal vez en tus posesiones. Está bien padre tener cosas nuevas, a mí me encanta también. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Pero si eso es lo que te va a dar a ti el estatus moral, el estatus espiritual, el día que no tengas para adquirirlas, se va a derrumbar tu vida. Se va a derrumbar. Y vamos a llorar. Y vamos a decir, ¿por qué? Porque tu vida estaba descansando sobre lo material. Porque tu vida estaba descansando sobre lo pasajero. Y Jesús, para evitar desilusiones en este mundo, nos menciona que fundamentes tu vida sobre Él. Y cuando tú la fundamentas y tu vida crece o tu vida se construye en base a Jesús, Él es tu Señor y nada te faltará. Él es tu pastor y nada te faltará. Él es tu proveedor. Él es el que te cuida. Él es el que te liberta. Él es el que te perdona. Él es el que tiene el control de tu vida. Él es el que sana. Él es el que fortalece. Y cuando entiendes todo eso, tu vida es totalmente distinta. Y ojo, y no es la carencia de problemas, sino es de que sabes que aunque vengan los vientos fuertes, tu vida espiritual sigue fundamentada y sigue de pie, porque elegiste lo correcto. Porque dijiste, mi vida se basa o se va a construir a partir de lo que Jesús enseña, a partir de lo que Dios tiene para mi vida. Y entonces puede subir el agua, puede venir los vientos y nada va a pasar. Hay una historia rápidamente. Algunos siguieron de cerca por redes sociales
lo que es el incendio que hubo en Los Ángeles, ¿verdad? En California. No sé si alcanzaste a ver una noticia de una casa que no se quemó. Y yo veía la imagen y todo alrededor está quemado y esa casa no la tocó el fuego. Nada. Y le preguntaron al dueño y dijo solamente fue Dios. Imagínate qué nivel de fe puede tener esa persona. Porque nosotros decíamos, se quemaron las casas de los famosos, qué bueno. Pero vemos después ese testimonio y a mí me impactó la foto. Y todo estaba destruido, pero su casa, ni siquiera el césped, como dijo Francisco, ni siquiera el césped fue tocado. ¿Ha de haber tenido miedo si estaba ahí? Pues ves todo lleno de fuego, te sientes en el infierno y dices tú, ya me llegó mi hora. Entonces, pero su fe estuvo basada o confiada en que Jesús o en que Dios tenía el control de todo. Ahora, pastor, ¿por qué si Dios lo salvó a él, por qué no pudo mostrar misericordia a los demás? Les dejó una enseñanza. Recuerda que ninguna vida se perdió, fueron cosas materiales. Les dejó una enseñanza. El que está fundamentado sobre la roca, puede venir la calamidad, puede venir la tormenta, puede venir el incendio y no va a pasar nada. En cambio, si estás sobre la arena, van a venir los vientos fuertes y todo se va a derrumbar. No pretendo generalizar, pero si de acuerdo al ejemplo y a la imagen que vimos, ¿dónde crees que los demás tenían fundamentada su vida? Sus posesiones. Y la gente lloraba por sus posesiones. Yo creo que yo también lloraría si a mi casa le pasa algo. Tú también llorarías. Yo quisiera saber cómo hubiera reaccionado esa persona si su casa se hubiera quemado. A lo mejor ahí se hubiera visto dónde está su fe fundamentada, ¿verdad? También. Pero a Dios le plació que esa casa no se quemara y que sirviera de testimonio para los demás. ¿Y quién puede contradecir a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, este sí, este no? Si al final de cuentas Él es soberano, pero nos da un detalle, nos da una advertencia, nos da un tip: fundamenta tu vida en mí. Y cuando nosotros la fundamentamos, vamos a tener una fe genuina porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Vamos a resistir tormentas con firmeza. Y aun cuando pienses que la casa o la vida espiritual se va a destruir, recuerda, Él es el que te fortalece y todo lo puedes en Él. Esa es la diferencia de cimentar tu fe, tu vida en la roca que es Cristo, o cimentarla, fundamentarla en la arena, en las cosas pasajeras, en el trabajo, en tus posesiones, en el dinero, en las personas. Ahí te das cuenta cómo estás siguiendo a Jesús. Y no es de que un pastor venga y te diga su vida está mal. Tú solamente con esta enseñanza de parte de Dios, de parte de Jesús, te vas a dar cuenta en dónde estás construyendo. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. ¿Dónde estamos construyendo? Vuelvo a leer el pasaje. El que escucha lo que yo enseño, dice Jesús, y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. ¿Qué está azotando tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Qué es lo que estás enfrentando? Yo te puedo hablar de lo que estoy enfrentando y lo platicaba hace algunos minutos. Estoy enfrentando también. Y busco cuál es la razón, y le mencionaba yo al hermano con el que platicaba, y busco la razón y no la encuentro, pero está sucediendo.
¿Qué es, pastor? Me encanta el chisme, quiero saberlo. No estoy durmiendo bien. ¿Por qué? No lo sé. Y platicaba y le mencionaba. Me voy a dormir con sueño, me voy a acostar con sueño, mejor dicho. Duermo 1 hora, me despierto. Ya no me puedo dormir. Y son 2 semanas así. Me preguntaba, ¿tienes alguna preocupación, algo? No, sí hay, pero no son de esa, como para estar en esa situación. 3, 4 de la mañana, terminar durmiéndome, despertarme 9:30, 10, cuando mi trabajo hasta las 8:30. Y pues intentas y dices tú, yo sé que Dios está trabajando en algo, pero a lo mejor yo todavía no lo alcanzo a descubrir, pero han sido 2 semanas difíciles. ¿Qué es lo que estás enfrentando tú el día de hoy? Yo estoy enfrentando eso. Y me abro contigo. Para que veas que estamos en el mismo canal, que somos seres humanos, que tenemos aflicciones, que tenemos problemas también. Incluso el mensaje también puede ser para mí, o es para mí, mejor dicho. ¿Dónde estás fundamentado? ¿Te va a mover lo que estás viviendo? ¿Te va a hacer que ames a Dios menos? ¿Te va a hacer que lo busques menos? ¿Lo vas a poner de pretexto para no venir el domingo? Quisiera haberme quedado dormido. Quisiera. Pero estamos buscando que Dios sea el que, como confiamos en que Dios es el que maneja nuestra vida, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, sabemos que al final Él nos está fortaleciendo. Todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, Él es el que fortalece nuestras rodillas endebles cuando ya no podemos más. Él es el que nos impulsa a seguir adelante. Pero si nuestra vida estuviera fundamentada en las cosas que pasan alrededor, en los procesos que enfrentamos, en las personas que nos decepcionan, nuestra vida estaría colapsada. No sabríamos a dónde correr. Se empezarían a caer a pedazos las cosas. Y estaríamos sumidos en depresiones, en ansiedades, en demasiadas cosas. Porque no sabemos cómo remediarlo. Pero sin embargo, yo sé que el día de hoy, la mayoría, si no es que todos, hemos decidido fundamentar nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Y si tú no lo has hecho, hoy te invito a que sea tu fundamento. A que lo que escuches, lo que aprendas a través de su palabra, lo pongas en práctica. Y cuando venga la dificultad, te puedo asegurar que nada te va a mover. Nada. Es difícil enfrentar situaciones en las cuales a veces que no encontramos una respuesta. Pero nuestra fe, cuando está fundamentada en Cristo Jesús, es una fe inamovible, inquebrantable. Y de la forma en la que tú ores en esta tarde, preséntale a Dios el momento difícil que estás viviendo. Si tu vida no ha sido fundamentada, o no la has querido fundamentar en Cristo Jesús, hoy es un buen momento para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, quiero empezar a construir. Si empezaste a construir tu vida en Jesús, pero en algún punto un bloque quedó mal, Señor, tú tienes los planos. Tú puedes cambiarlo, tú puedes cambiarme. Vamos a corregir lo que está mal. Tal vez tu vida está siendo azotada, ya está construida sobre la fe en Cristo Jesús, pero está siendo azotada por diferentes procesos, por diferentes incluso enfermedades. Y aún así continúas de pie. Por gracia de Dios continúas adelante. A veces no sabes ni cómo. Señor, si los vientos están demasiado fuertes, no sé cómo sigo de pie. Es porque decidiste estar fundamentado en Cristo, la roca. Pastor, yo intento construir mi vida y cada vez que lo intento se derrumba.
El análisis de suelo es el análisis de nuestra vida espiritual. ¿Qué está pasando acá adentro? Y si ahí está mal la cosa, hay que hablarle al experto. Que venga y lo haga. Que venga y lo quite. Que venga y rellene. Que venga y compacte. Para poder construir una vida espiritual fundamentada en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, porque tú nos enseñas. Ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, sino a ser hacedores de ella. Ponerla en práctica. Que a veces es difícil por nuestra humanidad, sí, pero tú nos fortaleces. Y como tú nos fortaleces, todo lo podemos en ti, Señor. Ayúdanos. Aquí está delante de ti nuestras vidas. Tú sabes cómo las hemos construido, sobre qué las hemos construido. Tú nos conoces. Si hay algo que tú sabes que está equivocado, haznoslo saber, Señor, para cambiarlo. Cambia, mueve, restaura. Pero necesitamos con urgencia ser edificados en ti, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios en esta tarde.